Ahora son las 11 de la mañana y 19 minutos. Vamos a tener una historia relacionada con lo que ocurrió en el terremoto, porque siempre, además de evaluar, de mirar cómo ha quedado el terreno, las casas, cómo van las ayudas, la solidaridad, pues también queremos mirar los rostros. Y cuando todo parecía perdido, el amor de una madre se convirtió en la fuerza para sobrevivir. Vamos a contarle la historia de Luana. Ella estuvo atrapada bajo el techo y las paredes de su casa y sobrevivió junto a su mamá en uno de los momentos más duros de este terremoto, una historia que se produce en la ciudad de Pereira. Hoy, con la fuerza de quien prácticamente vuelve a nacer entre los escombros, Luana nos quiere contar su historia de vida, de amor y de esperanza. Luana, bienvenida a Noticias Caracol en Vivo. Hola, ¿cómo están? Pues la verdad, muy contentos de verla, de saludarla y de ver que está bien. Muchas gracias. Luana, hemos dicho, es una historia casi un milagro, porque ya enseguida vamos a ver unas imágenes del estado en el que quedó su vivienda. Usted queda atrapada bajo los escombros en medio del terremoto. Cuéntenos esa historia. Bueno, todo se remonta al día del terremoto. Nosotras nos levantamos tipo 7 de la mañana. Mi mamá tenía una cita médica a las 7:20 y por cosas del destino decidió cancelarla. Eh, Ponle a las 15 minutos después empezó a temblar. Nosotras lo único que hicimos fue salir a la sala, abrazarnos, pensando que se iba a calmar en algún momento, hasta que vimos que no, que se puso incluso peor. Como pude, agarré a mi mamá de la mano. Eh, Cuando llegamos a la puerta de la casa fue como un milagro porque automáticamente la chapa de la puerta, pues en donde se pone la llave, se cayó y solo recuerdo que la puerta se abrió, como que logramos ver un poco de luz, pero automáticamente todo se cayó. Nosotras vivíamos en un segundo piso. Se nos cayó el segundo piso donde vivíamos, el segundo piso de los vecinos y el tercer piso de los vecinos también nos cayó encima. Mi mamá me abrazó, todo le cayó encima a ella prácticamente y ella como pudo, levantó el muro y logró sacarme. Y eso es lo que recuerdo, hasta ahí recuerdo, porque ya después mi mamá fue la que se encargó de llamar a alguien para que nos fuera a sacar, porque cuando yo me fui a levantar, mi pie estaba completamente torcido, a mí me tuvieron que operar, pues mi mamá vio que fuera estaba con una, una cortada increíble, estaba botando mucha sangre y ella lo único que hizo fue eso, salir a buscar quién por favor nos sacara de ahí. Buenas tardes. No sé, yo la verdad, mi Dios nos dio una oportunidad de vida. Yo en el momento solo pensaba en mi hija, en que mi hija estuviera bien, de dónde saqué fuerzas para quitarnos lo que nos había caído, la verdad no lo sé. Eh, o sea, para mí fue impresionante poder levantarme y ver el rostro de mi hija. Lo único que pude hacer fue salir a pedir ayuda. Unos vecinos nos auxiliaron, me la ayudan a sacar y para mí fue muy impotente salir a la calle, tirármele a los carros, arrodillármeles y pedirles que por favor me ayudaran a llevar a mi niña al hospital, que se me estaba muriendo y nadie, o sea, fue un momento que vivimos muy, muy fuerte, eh, ¿no? Hasta que un vecino se apiadó de nosotros y nos llevó a la clínica, donde allí ya me le empezaron pues a poner medicamento. A mí no me importaba, pues yo como estaba, yo estaba llena de raspaduras, tengo la espalda, tengo una costilla lesionada, las piernas llenas, pero a mí no me importaba eso, sino que mi hija estuviera bien. Un verdadero milagro y la verdad es muy conmovedor verlas y sobre todo nos alegra enormemente pues que estén las dos y estén contando esa historia. Janet, usted me decía, Luanda, usted queda con muchos escombros encima, pero a pesar de eso logra liberarla. Cuéntenos un poco de ese detalle, cómo es que logra quitarle a su hija esos escombros y esos muros que tenía encima. La verdad, no lo sé.
O sea, no lo sé de dónde saqué fuerza. Yo digo que fue un milagro de Dios que me diera la fuerza para yo poder quitarme lo que tenía encima para poder salvar a mi hija, porque, o sea, a mí no me importaba sino que mi hija estuviera bien, a mí no me importaba nada más, no sé de dónde saqué fuerza para quitar los escombros que nos cayeron encima. Y Sí. ya, pues como pude, porque ya todo quedó completamente destruido, las escalas, salí a cierto punto a pedir ayuda, un vecino nos auxilió afortunadamente, un enviado de Dios también, o si no, yo digo que Estaríamos allá. estaríamos sepultadas, o sea, porque nosotras éramos muy solitarias, poco con los vecinos, hubiéramos quedado bajo las escombros y nadie se hubiera dado cuenta. Pero entiendo que desde el momento en el que usted logra liberarse, logra quitarle esos escombros a Luana, entiendo que usted sale y se encuentra con una escena absolutamente caótica afuera de su casa. Horrible, o sea, no. Solo se veía luz y humo, luz y arena así en el viento. O sea, para nosotros fue muy frustrante porque, o sea, no por lo material, porque pues eso se recupera, pero ver cómo se desplomó la casa donde vivíamos, nuestros animalitos quedaron ahí sepultados, o sea, todo, pero a mí lo que me importaba en el momento era que mi hija estuviera bien. Claro. Y mi niña me decía, o sea, a pesar de la ayuda que yo pedía para que me la ayudaran a transportar al hospital, no la obtuvimos sino después de media hora. Como les digo, yo me le tiraba a los carros, me les arrodillaba, o sea, gritaba que me ayudaran a auxiliar a mi hija, que me la ayudaran, y no, o sea, no Sí. tuvimos ayuda ninguna hasta después de media hora que un vecino ya verme como el desespero porque yo fui al colegio, que me ayudaran, que mi hija se me estaba muriendo, porque me decía, mamá, tengo mucho frío, mi hija tirada en una calle, chorreándole sangre, su carita, o sea, para uno como mamá, que yo le digo a ella, mami, ¿yo cuánto daría? Lo que le sucedió a usted que me hubiera sucedido a mí. Y Pero, como mamá me siento impotente porque yo digo que yo pude haber hecho más para proteger mi hija. no, pero fíjese que usted antes, Janet, usted es una heroína, ¿no? Que logró salvar a su hija. Luana, y fueron 30 minutos, esos son, me imagino yo, 30 minutos absolutamente eternos. ¿Qué pasaba con usted en el entretanto? ¿Qué pasaba por su mente? ¿Qué estaba pasando eh, particularmente en su caso? Mira que es muy gracioso porque justo ese día yo salí, dormí desnuda, entonces yo solo pensaba como en que los vecinos me estaban viendo, tenía mucho frío, estaba muy mareada, pensaba en mis gaticos, yo tengo 5 gatos y pues ver la casa así, ver que mis gatos estaban debajo, como que pensaba en todo, mi mamá estaba descalza, ambos estábamos descalzas, yo solo veía a mi mamá como se le lanzaba a los carros pidiendo ayuda y nadie nos ayudaba. Era frustrante. Pensé realmente que ahí iba a quedar. Yo, la verdad, no dimensionaba que tenía en la cara y yo solo veía que los vecinos eran como, no, póngale esto en la cara, se va a desangrar esto, tápele, no, que deje de botar sangre, esto. Mi pie estaba totalmente torcido, entonces no podía hacer absolutamente nada tampoco. Ok. Uh, Es decir, so- usted digamos, si le entiendo bien, cuando usted está ahí tendida en el suelo, herida, eh, la gente podía ver lo que estaba ocurriendo en ese instante con usted. Sí, pasaban los carros, mira, incluso pasó un carro de bomberos, de una camioneta de bomberos, pasó vacía. Llego y le digo, señor, por favor, ayúdeme que mi hija se me va a morir, ayúdeme, ayúdeme. No, ya viene la ambulancia. O sea, poca, poca humanidad recibimos en ese momento. O sea, ya el vecino al verme como tan alterada que yo estaba, porque él llevaba rato mirándome, pidiendo auxilio, tirada en el piso arrodillada, pidiendo, fue que nos llevó a la clínica. Nos llevó a la clínica, ya llegando a la clínica, para mí fue muy complejo porque yo no la podía sacar del carro por como, como la llevaba. Pedí ayuda para que me la ayudaran a sacar del carro.
Ya me le pusieron medicamentos, la revisaron, un ortopedista incluso la revisó, le dijo, no, usted no tiene nada, eso no es una fractura, eso no es nada. Ya enseguida otro ortopedista la revisó y ahí mismo dijo, usted está fracturada, le puso yeso. Entonces yo al ver que ya me la habían atendido, dije, mío, me toca ir a buscar los datos Los, para devolverme, pero juro que estaba en pijama, estaba descalza, estaba aporreada, sí. pero yo en el momento no sentía nada. Yo pensaba pues Janet, también en los gatos, me devolví, como puedo, venga, señor. detengámonos, Janet, ¿me escucha ahí? Sí. Detengámonos en los gatos. ¿Cuántos Ujú. gatos tienen ustedes y qué pasó con ellos? Tengo 5 gaticos, tenemos 4 de ellos acá en casa, no hemos podido recuperar al más pequeño de ellos porque es que yo siento que él piensa que lo abandonamos, entonces está muy agresivo, no se deja pues agarrar, lo hemos visto por ahí, sabemos que está bien, pero no se deja agarrar en estos momentos. Sí, sí, Los seguramente quedó. gaticos lograron rescatar, pues mi mamá logró rescatar los 3 primeros, los tuvimos en una casa de una amiga que nos apoyó mientras yo estaba en el hospital, y después como de 3 días lograron rescatar a la gata mayor, Sí, y pues ahí están mis sí. gaticos, ellos son mi salvación, por eso mi mamá arriesgó tanto por ellos, porque esos gatos a mí me salvaron la vida en un momento en el que yo sentí que no podía. ¿Cuál fue ese momento, Luana? Pues mira que yo hace 2 años perdí un bebé, tuve un embarazo ectópico roto, entonces pasé por un momento muy traumante porque fue como entrar a la clínica embarazada y salir sin mi bebé, pasar por una casi cesárea prácticamente, a mí me hicieron una cesárea, me tuvieron que quitar una trompa, entonces yo quedé muy deprimida por lo que mi mamá y yo éramos solo ella y yo. eh, Quedé muy deprimida y un día mi mamá llegó con el primer gato y fue como mi salvación. Me empecé como a obsesionar con los gatos y llegué a tener hasta 7 gatos, como tratando de llenar ese vacío que había dejado mi bebé. Por eso mi nombre no es Loana, ese es el nombre de mi bebé, el nombre que le iba a poner a mi bebé. Yo me llamo María Paula Vega, pero empecé como a usar el Loana para, sí, para llevar el nombre de mi hija en alto. No, entendemos, entendemos. Esa casa donde ustedes están, ¿es la casa de quién? Es decir, ¿dónde se están hospedando? De mi papá y mi madrastra. De su papá y de su madrastra. Ellos, entiendo que detrás de esta historia, o esta historia, tiene otro desenlace y es que usted termina reencontrándose con su papá. Cuénteme eso. Ajá. Pues mi papá y yo hace 2 años tuvimos un problema cuando yo recién perdí el bebé. eh, yo estaba en una relación muy tóxica, entonces como que mi papá me había dado una casa propia, al final pues resultó quitándomela por problemas. Entonces yo decidí alejarme de mi papá, incluso pues yo tenía una orden de alejamiento en contra de él porque el problema escaló tanto que terminamos golpeándonos ambos. Entonces, desde eso, él y yo habíamos perdido totalmente el contacto desde hace 2 años. Y mi hermano, gracias a mi hermano está en España, gracias a mi hermano fue que pudimos comunicarnos con mi papá de nuevo. Y mi papá nos contactó, hizo como si nada y nos abrió las puertas a mi mamá y a mí. Que yo soy, o sea, no, yo aquí, yo estoy sola. Mi familia está toda en Bogotá. Entonces, después de esta situación, nosotras no teníamos para dónde agarrar. Porque nosotras lo perdimos todo, todo, todo. Todo, nosotros estamos en la calle, no teníamos dónde quedarnos. El papá de ellos y la esposa nos ofrecieron su casa y aquí estamos, nos estamos hospedando acá mientras podemos resolver nuestra situación. Imaginen ustedes las vueltas que da la vida. Es sin duda una historia absolutamente conmovedora. Hablemos de las comunicaciones, porque entiendo, Janet y Luana, que en el momento del terremoto pierden el teléfono móvil o el celular, ¿verdad?
Sí, todo quedó en la casa. ¿Cómo fue que recuperaron mi celular? Eh, pues nosotras salimos, como te digo, nosotras salimos sin nada. Eh, el novio de ella me ayudó, Ex. el exnovio de ella me ayudó por medio de la ventana de la habitación de ella a recuperar el teléfono de ella. Entonces ya por medio del teléfono de ella fue que ya nos pudimos empezar a comunicar con la familia después de ella, con mi hermano, con mi tía, al saber que ya, pues decirles que estaba bien, porque mi familia estaba muy preocupada, porque mi teléfono, Sí. porque mi teléfono sí quedó allí, el cual al otro día el papá de ellos Ujú. eh, se intentó meter por cierta parte, no lo encontró. Se lo robaron. Se lo robaron, o sea, entraron, aprovecharon pues que eso quedó así, nos robaron siempre muchas cosas, entraron a robar, o sea, personas, porque no había, si yo estaba cuidando las cosas de ella, ¿quién se queda con ella en la clínica? Entonces yo prefería quedarme con mi hija. Entonces, Toda la solo razón, por pero, ese pero si les estoy entendiendo bien, es decir, mientras ustedes estaban en medio de todo este drama, en la atención de Luana, usted acompañándole y demás, en ese entretanto, ¿se les meten los ladrones a la casa? sí, a lo que quedó, o sea, a lo que quedó de casa, lo que se podía ver de pronto en mi habitación, o sea, no, a mí el celular, o sea, yo Zapatos, zapatos, o sea, la plata que gente tenía. tenía una plata guardada porque pues, yo trabajaba em, en una parte de empanadas ahí cerca de la casa. Pues a mí me pagaban semanalmente. Yo tenía una plata guardada, no sé cómo harían para encontrar la plata en una cajita. La cajita ya estaba sin la plata, el celular se me lo llevaron, o sea, no, no sé cómo personas se aprovecharon de ese momento. La verdad es Estaba que es absolutamente inexplicable, pero mire, ahí están teniendo ustedes una historia de vida, de unión, de resiliencia, ¿no? Y seguramente van a tener que volver a empezar. Pero yo la veo bien, es decir, entiendo que la herida fue muy compleja, que estuvo a punto inclusive de perder la movilidad de su rostro, inclusive de perder un ojo. Pero en este momento quiero decirle, y esto con el ánimo de darle una voz de aliento, también que la veo bien y bueno, lo importante es que las dos están vivas y que tienen salud y de ahí en adelante pues volver a empezar. Pues sí, a mí, pues lo que me frustra ahora es que, pues ustedes saben, yo era modelo y pues yo tengo que pasar un tiempo en la cama porque a mí me hicieron pues operación de tibia y peroné. Entonces, claro, pues yo en este momento no me puedo parar de la cama, por eso estamos aquí en la cama. Pues no me puedo parar de la cama. Obviamente tengo que esperar a que esto cicatrice, entonces no puedo tomar sol. Pues apenas estoy retomando la movilidad de mi pierna. Entonces, Pero ánimo, entiendo, Luana, que la lesión que usted sufrió fue una fractura, veo acá, de tibia y peroné, es decir, estuvo a punto de perder la pierna. ujú, está complicado. Pero, ¿y cómo va la recuperación? Está difícil porque como ha estado haciendo mucho frío acá en Pereira, entonces me duele mucho. A veces me dan dolores muy fuertes, me están medicando, porque pues el dolor es increíble. Apenas está bajando la hinchazón de la pierna. Ayer me quitaron las vendas y pues aquí voy con los puntos. La pierna está deshinchando y pues está completamente morada. Sí, pero imagino yo que ya le hicieron una cirugía y va a poder, el pronóstico de los médicos Sí, es que va a caminar de nuevo y va a poder rehacer su vida. sí, esperemos que sí. Sí, pues Janet, Luana, queríamos conocer su historia, que el país la conociera, nuestros usuarios de Noticias Caracol en vivo. Les enviamos un abrazo enorme, un abrazo lleno de solidaridad y pues Muchísimas aquí gracias. estamos también para ustedes visibilizar esta historia y los mayores éxitos para lo que viene. Ánimo. Muchísimas muchísimas gracias. gracias.